Bien, decíamos que esta investigación lleva este orden que debe ser sistemático, se debe realizar en modo ordenado para poder obtener datos que sean confiables. No, al saltarme una etapa, a veces esto ha pasado con alguna de las vacunas o los experimentos que han hecho, de que han visto que no han sido rigurosos y por esto son rechazados. Bien, los métodos de investigación ya habíamos visto que son descriptivo, analítico y observacional, o sea que analiza y observa, y la analítica experimental, o sea que hace un análisis y experimenta. La fase de los métodos, que es la aproximación sistemática, ordenada, recuerden esto, es que está constituido por una rigurosa y completa secuencia de actividades. No me debo saltar ningún paso. Y en el descriptivo, la misma palabra lo dice, descriptiva, recojo información, identifico la población de riesgo, definico cuáles son las variables, voy a decir tales personas o tales cosas voy a estudiar, y se termina formulando una hipótesis. Las variables que decíamos, las más comunes y las que siempre se usan, que son más usadas, es tiempo, lugar y persona. ¿Cuándo, quién, dónde? Y vamos a irlas viendo cada una de ellas. Las personas. ¿Qué vamos a ver de las personas? El sexo, la edad, la raza, el lugar de nacimiento, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, los antecedentes patológicos, no patológicos, características clínicas de la enfermedad que se van presentando en estas personas. Así que tengan en claro cuántas de las cosas, ¿no?, vamos estudiando. En el tiempo, ¿qué vamos a estudiar en el tiempo? Las variaciones estacionales, la frecuencia con que ocurre el evento en función del tiempo, los ciclos, los periodos y la aparición del fenómeno. ¿Cuánto van a durar los síntomas? ¿Ya? ¿Qué periodo de incubación van a tener? La velocidad con que se va a propagar esta enfermedad. Esto también es muy importante, porque así yo puedo cercarla directamente. El lugar, aquí. ¿Qué flora hay en el lugar? ¿Qué fauna? ¿Cómo es el clima? La humedad, la altura, los recursos naturales que tiene la zona, ¿cuáles son los servicios básicos? Recuerden que todo esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque si no, hay problemáticas si no nos damos cuenta qué tipo de población tenemos, qué recursos tienen, si tienen o no los servicios básicos, etc. Acá tenemos esta epidemiología analítica. Bueno, esta va a diseñar estudios para examinar asociaciones. Aquí se utilizan las técnicas de estadística. Aquí se usa esto para la comprobación de las hipótesis. Y el experimental, bueno, aprovecha los resultados de las dos primeras para establecer medidas de prevención. O sea, aquí como que van experimentando qué es lo que resulta, y voy haciendo estas medidas de prevención para controlar la enfermedad. Aquí tienen dos ejemplos de la epidemiología descriptiva y analítica, ¿ya?, que nos muestra la epidemia de cólera de Londres, como en una está la descriptiva y como en otra está la analítica, ¿no? En uno fue él descubriendo, o sea, describiendo lo que hacía, lo que veía, la agua que era de tal región, etcétera, y que la gente se enfermaba, cómo ordenó un poco los distritos, y acá nos va diciendo cómo diseñó la investigación. O sea, como no se disponía de datos, se fue viendo que el agua estaba distribuida por esta zona que llegaba a un pozo central, ¿no?,
vio la población de estudio, qué número de casas tenía esta zona, por quién era suministrada el agua, y cuál era la unidad de medida. Bueno, el fallecido, o sea, en este barrio hay más fallecidos que en este otro, y así fue haciendo las comparaciones, y los datos los iba sacando de la oficina del Registro General de Muertos, o sea, y la encuesta personal que iba haciendo. ¿Cómo se dan cuenta acá? Tiene todo un proceso y un procedimiento, ¿no?, en que va analizando la situación. Bien, acá de nuevo les puse esto de la historia natural de la enfermedad. Recuerden que esto ya lo vimos, chicos, en la primera unidad. ¿Se acuerdan el proceso salud-enfermedad? Bueno, había un periodo, a ver si se acuerdan de los periodos, antes que aparezca la enfermedad. Prepatogénico. Prepatogénico. Patogénico y pospatogénico. y el resultado. Y el resultado, ¿no? O el postpatogénico. Estos tres periodos son muy importantes y tenemos que tenerlos siempre en cuenta para poder recordarnos, decir, bueno, en el periodo prepatogénico, ¿está la enfermedad o no? No, no está. No. Pero hay el periodo Sí, latente. Y nosotros ahí podemos infectar. A ver, tenemos este periodo prepatogénico que se caracteriza porque el organismo está en equilibrio. O sea, yo me contagié de coronavirus, pero no tengo ningún síntoma. ¿Pasa o no pasa? Sí puede contagiar igual. Ajá. Recuerden que ustedes, no sé si fue en este grupo, ¿no? Pero hay uno que decía, mi hermana se contagió, yo no me contagié. Y después dice, no, yo también estaba contagiada, pero no me habían aparecido los síntomas. Hay un periodo de latencia, ¿ya? Que está el organismo, pero todavía no ha roto este equilibrio de mi organismo, ¿no? Está este agente infeccioso, pero que todavía no ha causado. Después aparece en este periodo patogénico cuando ya vemos la enfermedad. Es por eso este gran problema que tenemos, porque es de incubación, ¿no? Está incubando y a lo mejor ya empiezo a infectar. Y el periodo postpatogénico, que es lo que hemos ido viendo en este tiempo, cómo va produciendo mucho daño, ¿no? Quien ha tenido el COVID y ha estado grave, tiene muchas secuelas. Todo va a depender también de su organismo, cómo es su organismo, las enfermedades preexistentes que tenga, y esto hace que sea mayor. Hay recaída también, ¿no? Hay cronicidad, tenemos secuelas, hay personas que estuvieron mucho tiempo en respirador y que después les cuesta recuperar su capacidad para respirar, ¿no? Y algunos quedan con discapacidad también. Quien ha estado con traqueotomía o entubado mucho tiempo, después le cuesta mucho, chicos, volver a deglutir, volver a hablar. Esto con respecto a la pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Este cuadrito, ténganlo bien en cuenta, que es importante esta historia natural de la enfermedad, que así sabemos este periodo prepatogénico, patogénico cuando ya está, y postpatogénico cuando quedamos con los daños. Dentro del apunte también tenemos este enfoque de riesgo, ¿ya? Que este es un método de trabajo en la atención de salud de las personas. Nosotros vamos a encerrar a estas personas en un enfoque de riesgo, o sea, ¿cuál es el riesgo que tiene esta comunidad? Las familias, las comunidades, y esto nos vamos basando como la probabilidad que tiene el individuo o el grupo de individuos de sufrir un daño en el futuro. Y esta es la vigilancia también epidemiológica. O sea, no sé, por ejemplo, este señor va pasando por la cuerda floja arriba de los edificios. Hay un riesgo alto de que se caiga. No tiene ninguna seguridad, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las enfermedades. O sea, podemos estar expuestos a mucho riesgo, ¿no?
por el lugar donde vivimos, por el tipo de persona que somos, por las enfermedades preexistentes que podemos tener. Fíjense cómo hay que observar todo esto y estar atentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que una persona viene a la consulta, tenemos que sacar información de manera que vamos detectando los posibles riesgos que tenga esta familia, este grupo, dentro de su ambiente, de su vivienda o de su barrio, ¿no? Si vive cerca del basural, seguro que el riesgo aún es mayor. O no hay cloaca, no hay agua corriente, etc. ¿Cuántas cosas que debemos tener en cuenta para hacer este enfoque de riesgo? ¿Cómo es el clima en ese lugar? ¿O está cambiando? Primero era húmedo, ahora es seco, caluroso. Fíjense nosotros mismos como clima en la Patagonia, cómo está cambiando, cómo han subido las temperaturas, cómo hay mosquitos que antes no habían. ¿Se dan cuenta? El cambio climático va influyendo. Esto también es muy importante. Los factores de riesgo. O sea, un factor de riesgo es esta característica o exposición que puede tener un individuo o una persona, una comunidad de enfermas. Bueno, hay el sexo, las enfermedades preexistentes, la edad, las complicaciones que pueda tener, o sea, muchas cosas que pueden influir. Después las determinantes también sociales, ¿ya? Políticas, que pueden influir. Bueno, tenemos factores de riesgo fisiológicos, ¿ya? Que están relacionados principalmente con el organismo de la persona. O sea, qué posibilidades va a tener, por ejemplo, de enfermarse una persona que fuma, ¿no? O que tiene sobrepeso, que tiene hipertensión, que tiene un alto nivel de colesterol, que tiene diabetes, etc. Seguramente el riesgo es mucho mayor. Entonces, tenemos por grupo fisiológicos, después tenemos conductuales. A ver, díganme algunas cosas de la conducta que pueden influir. Los malos hábitos. Los malos hábitos. ¿Cómo? No La sé, mala alimentación. ¿Carolina? no Mala sé, alimentación. Chicos, la escucho muy bajito. no hacer ejercicio. No entendí. A ver, ¿quién entendió? Dijo no hacer ejercicio. dice No profe. hacer ejercicio. Ok. Yo estoy sorda últimamente. ¿Qué más? Una mala alimentación. Mala alimentación. ¿Qué más? Consumir alcohol en exceso. Consumir alcohol en exceso. Tabaco. Tabaco. ¿Qué más? Podría ser tener un mal sueño también, profe. ¿Cómo? Un mal sueño puede ser, ¿no? O sea, dormir mal. Dormir mal. Dormir mal y dormir poco. Bien, Matías. Si no dormimos las horas suficientes, ¿ya? También nuestro organismo se daña. Y si no dormimos, a lo mejor podemos dormir las horas suficientes, pero sin la tranquilidad que deberíamos. O sea, siempre ruido, alguien está disturbando. Eso tampoco es sano. ¿Qué otra cosa? De conducta. Cuando también, porque necesita, si va a descansar, profe, también necesita una buena comodidad, sería una buena cama. También, ¿no? Va a depender mucho del lugar. Si tengo una cama confortable, si tengo tranquilidad en mi pieza, porque si comparto la pieza, viene otro, me hace ruido, o llega a cualquier hora. Es terrible cuando me despiertan, no sé, a las 2 de la mañana. ¿O no? A uno se desvela. Bueno, todas estas cosas, chicos, ¿no? Que son conductuales, ¿no? Que a veces dependen de mí, pero no siempre dependen de mí, ¿no? Por ejemplo, en casa a veces otros del grupo familiar tienen conductas que para mí no son buenas. Por ejemplo, si mi padre o mi hermano, mi esposo, etcétera, fuma, yo no fumo, pero él fuma, ¿no? Contamina también el aire. ¿Cuántas veces tenemos daño pulmonar
también si no fumamos, porque compartimos con fumadores. Miren cuántas cosas, una alimentación no sana, una alimentación que no tenga horarios, una alimentación que no es rica en fibras, en proteínas, etc. Todo esto daña. Después, ¿cuál es mi mentalidad? ¿Cómo yo quiero vivir? ¿Sano o enfermo? Enfermo quiere decir que a lo mejor no tengo una patología, pero no me estoy cuidando, no estoy llevando una vida correcta, no estoy haciendo elecciones, porque chicos, ahora a veces yo me puedo cuidar mucho, pero el ambiente también no es lo mejor. Entonces, ¿qué hago yo por el ambiente? ¿Cómo es mi conducta? Depende de ustedes que son jóvenes, cuidar también el ambiente donde viven, toda la parte ecológica, cuánto yo me preocupo por todo esto. Esto también va mucho más allá, o sea, piensen mucho más al futuro. ¿Ustedes con qué se van a encontrar? ¿No? Con un mundo bastante sucio, ¿no? Lamentablemente son nuestras generaciones que van dejando así. ¿No? ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos sabido poner un stop a todo lo que se produce. A ver, ¿quién recicla plásticos? Nadie, creo que nadie se enfoca en el reciclaje. Yo, por ejemplo, tiro las botellas en otro lugar, o en otro tacho, que es exclusivamente para las botellas. ¿Tienen atención en esto? Miren que ahora al menos hay dónde tirarlos. Porque este es un modo de cuidar. ¿Quién recicla los residuos biológicos? O sea, todo lo que se puede reciclar en casa. Igual que las cosas húmedas, las tiro en otro tacho. DVD. ¿Saben cuánta basura se ahorra si uno hace todo lo húmedo aparte? ¿No? Todo esto entra también, no piensen que es ajeno, ¿ya? Porque hace también a nuestra salud. Bueno, volvemos entonces. Lo conductual es todo lo que está relacionado con nuestra conducta. Miren, este señor que tiene una adicción al trabajo, esto también no es sano. O sea, si yo no respeto mis horas de descanso, de recreación, de poder cambiar, voy a terminar rayado con un estrés. Y esto, cuando tengo estrés, se baja la defensa y entran las enfermedades. ¿No? Una vacunación inadecuada, esto también es conductual. ¿Cuántas personas ahora no se quieren vacunar? Antivacunas son. Relaciones sexuales sin protección, por ejemplo. Esto también, ¿no? ¿Cómo es mi vida en este aspecto? Miren todas las cosas que tengo que tener en cuenta. Los factores demográficos que también están relacionados con la población en general, ¿no? Por ejemplo, la edad, el género, los subgrupos. Ya vamos a ver en una parte más específica la demografía, qué consiste, qué es. Los medioambientales, estos factores que son sociales, económicos, culturales y políticos, que también están relacionados con los físicos, los químicos, los biológicos. Por ejemplo, el acceso al agua limpia, las instalaciones sanitarias, los riesgos laborales, o sea, en mi trabajo me cuidan o no me cuidan, yo me cuido, porque a veces, ¿qué pasa? Uno trabaja, supongamos, en la construcción, te dan todos los medios de protección, pero a mí me molesta usar el casco, me molesta usar guantes y no los uso, o me molesta usar la mascarita y no los uso. Entonces, ¿cómo yo mismo me cuido? Los genéticos, bueno, es lo que nosotros ya traemos y que puede ser una información genética que tenemos y que nos va a dar alguna problemática. Por ejemplo, la diabetes, que generalmente se transmite, o a veces también esta puede producirse por la conducta, o sea, cómo es mi alimentación, o otras enfermedades que son oportunistas también por mi conducta. Los factores medioambientales que sabemos que dañan mucho,
¿ya? Y bueno, tantas cosas genéticas que traemos como información. Y acá, en el apunte también tienen este cuadro, que estas determinantes, ¿ya?, que son estructurales de las desigualdades en salud. Bueno, tenemos que son en la parte del contexto socioeconómico y político, ¿no? Esto también influye mucho, o sea, cómo son las políticas sanitarias, cómo son las políticas con respecto a la salud y con respecto a la comunidad, pero cómo son las políticas en general, se preocupan porque todos tengan trabajo, porque todos tengan acceso. Esto tengo que mirarlo, no tengo que mirar solo mi parte, sino en un plano más amplio, ¿ya? Y los ejes, también acá tenemos ejes de desigualdad y los recursos. Miren, en el contexto socioeconómico y político tenemos el gobierno y la tradición política, ¿no? Esto también es importante analizarlo para ver cómo va a influenciar, ¿no? El mercado de trabajo, los actores económicos y sociales también son muy importantes. Entonces, si va a haber trabajo para todos, y qué políticas de bienestar tiene el Estado para su gente. Esto también tengo que analizarlo para ver si tenemos políticas que son sanas. Los ejes de desigualdad de la clase social, bueno, el género, la edad, la etnia, el territorio, ¿no?, y qué poder tenemos. Todo esto son ejes de desigualdad. Los recursos materiales, estos que son determinantes intermedios, ¿ya?, también influyen. Influyen el acceso que yo voy a tener también, por ejemplo, a la educación. Si todos tuviéramos la oportunidad, todos, por más diferencia que tengamos, va a influir solamente la parte ya biológica que podamos traer, pero si a todos nos ponen en las mismas condiciones, somos capaces de lograr muchas cosas. Pero no todos tienen la misma oportunidad. Por eso, chicos, es muy importante que nosotros, o sea, quien logra tener un conocimiento, sepa transmitirlo, sepa compartir, porque esto hace que se creen más similitudes, ¿no?, y haya mayor equilibrio. Porque cuando el desequilibrio es tan grande, todos salimos dañados. Por eso es importante el compartir, el hacer que el conocimiento llegue a todos. Bueno, hay también la multicausalidad, este enfoque epidemiológico que dice que son muchos también los eventos que pueden afectar y que son muchas las causas que pueden permitir que esto se produzca. No es solo un germen que infecta, sino que, por ejemplo, está el coronavirus, pero ¿qué pasó? Nosotros tenemos un estilo de vida ahora en que la gente se mueve muy rápido y desde un continente a otro, y esto, por ejemplo, hizo que rápidamente se repartiera la pandemia, ¿no? Cambió, porque si hubiera sido como en el pasado, por ejemplo, la peste negra, que fue una gran peste en la humanidad, se diseminó también por muchos lugares por el movimiento demográfico que había y sobre todo por esta franja del camino de la seda, ¿no?, donde el comercio se movía. Entonces, ¿dónde llegó primeramente? A los puertos, porque los barcos traían ya las ratas infectadas o traían gente que podía traer el germen. Dense cuenta cómo todo se va extendiendo, no solo por una causa, sino por muchas. Y el enfoque epidemiológico que considera la enfermedad en la población no ocurre al azar, siempre hay esta explicación multicausal. Acá puse este cuadro que después cada uno puede llenar con muchas cosas. Por ejemplo, causas económicas. Yo puedo poner qué causas económicas influyen, las causas sociales, las causas ambientales. Va a depender también. Recuérdense cómo la epidemia fue más fuerte en invierno que en verano. También esto va a hacer lo cultural, cómo también influye, y las políticas, las causas políticas. O sea, si yo tengo un gobierno que no se va a preocupar, no va a proteger, va a prevalecer la parte económica y no la parte del bienestar de la población, también va a ser un problema.
Bueno, estos tienen factores asociados. Para que sea multicausal, tiene que haber una temporalidad, ¿no? Toda causa precede un efecto. Tiene que tener fuerza de asociación, ¿sí? Y la consistencia de la observación, especificidad de la causa, este gradiente biológico, efecto, dosis, respuesta, y la plausibilidad biológica. Estos factores tienen que ir, ¿no? O tienen que cumplir estos criterios. Bueno, en el enfoque también epidemiológico considera que la enfermedad en la población es algo dinámico, ¿ya? No es algo estático. Esto es dinámico y también su propagación va a depender de toda esta interacción entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos. No sé si miraron la película que les había dejado. ¿Alguno la miró? Bastante larga, pero bueno. ¿Se dan cuenta que había un señor que no se enfermó y que estaba al lado del que estaba contagiado? Sí, el mafioso también. Ah, sí, el que era un preso, ¿no? Bueno, ¿por qué? Sí. Porque tenía defensa, o sea, su parte biológica estaba mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo esto influye, chicos? Es para que se den cuenta que a algunos les puede afectar y a otros no. Nuestros organismos son diferentes en este sentido. Bien. Entonces, como les decía, todas son factores a las determinantes de la presencia de la enfermedad y que considera toda causa va a preceder a su efecto, ¿no? Este es el principio de determinismo causal. Siempre hay una causa, ¿ya? Entonces, en consonancia con esto, existen dos modelos de causalidad en epidemiología. Tenemos esta triada epidemiológica, ¿ya? Que nos va a decir que va a haber este ambiente, el agente, el ambiente y el huésped. Va a depender de estas personas, ¿no? Si es susceptible, no es susceptible. Como lo veíamos en la película, esta persona no se salvó, pero las otras, incluso que estaban más lejos, se pudieron enfermar. Y después tenemos esto que son los componentes causales, ¿no? Tiene que existir siempre esta causa suficiente para producir el problema. Acá tenemos uno, y uno de estos va a ser la causa suficiente. Es diferente, pero siempre va a haber la causa suficiente para producir la problemática. Esto siempre va a estar, va a ser presente para producir la enfermedad. Bueno, después tenemos lo que es el concepto de enfermedad transmisible, ¿ya? Que es algo infeccioso, que es contagioso, que se puede transmitir directa o indirectamente, ¿no? De una fuente a otra mediante este agente infeccioso. En nuestro caso, por ejemplo, el COVID, ¿no? En otro tiempo fue el sarampión, la viruela, etc. Bueno, en las enfermedades, ya veíamos historia natural de la enfermedad, ¿no? Estos periodos que se presentan, el periodo de latencia, que es, ¿no? Que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve bien infecciosa, cuando está incubando, el tiempo que transcurre entre la infección y la presentación de los síntomas. Acá volvemos a tener esto, ¿no? Esta historia natural de la enfermedad, el periodo de latencia, el periodo infeccioso, esta exposición que se hace. Después tengo los cambios patológicos, los signos y los síntomas, ¿no? Y ya después se puede diagnosticar, ¿no? Acá está susceptible, la enfermedad está subclínica, todavía no está así enfermo francamente, y después tenemos la enfermedad y la recuperación que se da. En la cadena epidemiológica vamos a encontrar este agente, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada y la susceptibilidad de este huésped. Esta cadena que también se va a transmitir. Acá les puse la cadena del COVID, que ya un poco todos lo conocemos. Este método epidemiológico, ¿no? Es la esencia, ¿no? Que tiene, ya les decía, una secuencia para poder realizarlo, y se llega a una hipótesis, tiene la secuencia que debe ser respetada, de modo
que sé dónde voy. Las etapas son observación, hago una hipótesis y la verifico. Estas son las etapas del método epidemiológico. Esto recuérdenlo. Entonces, Parecido al del método científico. es que es método científico, Virginia, es método científico, ¿ya? Porque decíamos, es científico porque se basa en el método científico, o sea, tiene todas las etapas del método científico. Claro, sí. Porque así es reconocida también. Sí, sí. Sí, así son todo lo que es prueba y error también. Por eso, y lo vamos a ver, que va a haber un sesgo de error o no. Bien, después el 1 observa rigurosamente, se elaboran las hipótesis, se intenta verificar la validez de estas hipótesis sometiéndolas a verificación. La etapa de conclusión se va viendo de acuerdo a los resultados que obtengo, y de nuevo con la evidencia, ¿no? Se elaboran nuevas hipótesis, y así esto es un ciclo que se va repitiendo. Bueno, los tipos de estudio, ya decíamos, observacional, yo estoy al margen, y el experimental yo intervengo. Bueno, aquí decíamos que estas observaciones experimentales, a diferencia de entre otros, consisten en diseños experimentales donde yo voy investigando y voy controlando cómo va variando, si las hipótesis que había hecho se van cumpliendo o no, o debo rehacerlas. Acá esto también lo tienen en el apunte, cómo se dividen los estudios descriptivos, que pueden ser poblacionales, individuales, los estudios psicológicos, el análisis de situación, el reporte de casos, etc. Y en los analíticos tenemos observacionales y experimentales. Bueno, aquí también los estudios de los casos, los controles que hago, estudios de cortes, o sea, estas muestras que voy haciendo. Y los ensayos clínicos, ¿ya? Que pueden ser en personas o comunitariamente. Esta vigilancia epidemiológica que es muy importante, ¿no? Esta recolección sistemática que se hace, no se pueden distraer. Esto debe estar siempre atento, porque así me voy dando cuenta de los pequeños brotes que van, o de las pequeñas variaciones que van existiendo. Esto es muy importante, chicos. Y estos mecanismos de vigilancia incluyen notificación, siempre que hay una enfermedad debo notificar el registro de estas enfermedades específicas. Hay enfermedades en las cuales, si quien trabaje en atención primaria, van a tener que notificar, o sea, cuando aparece una tuberculosis, cuando aparece sarampión, cuando hay algún caso de varicela o viruela. Todas las cosas infecciosas se comunican enseguida y se lleva un registro. Las encuestas que se hacen en modo continuo y repetitivo, y los datos que nos sirven para estar vigilantes. Bueno, los principios de la vigilancia es siempre, ¿no?, estar atentos a los trastornos que puedan surgir, y otro es que deben reflejar siempre la carga global de la enfermedad que sufre la comunidad, o sea, cómo yo debo estar atento a esto. Y esto también, que lo habíamos nombrado así en forma general, chicos, está la epidemia, la pandemia, la endemia, el brote. Y acá yo les puse lo que cada uno significa. Por ejemplo, el brote es un aumento repentino de alguna enfermedad y en un lugar muy específico, como fue, por ejemplo, el dengue para nosotros. Una endemia, que es algo que está en forma regular en una zona o en una región específica, ¿ya? Dice el caso de varicela, pero nosotros la vez pasada decíamos que tenemos como endémico el Chagas, el mal de Chagas, sabemos que está y está siempre presente. La epidemia, que es este aumento inesperado de casos, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el dengue. Aumentaron muchos casos, y era una epidemia. Y nosotros en este tiempo hemos tenido que luchar con la epidemia del dengue y con la pandemia del coronavirus. Solo que no ha hecho tanto renombre porque, bueno, teníamos una pandemia en curso, tenemos una pandemia en curso. Bueno, y la pandemia son estos casos, ¿no? Como lo estamos viviendo de esta pandemia global. Bien, en sí, acá terminamos esta primera parte. Ya tienen hemos visto todo lo que está en el apunte.
la próxima yo les voy a subir la segunda parte del apunte, que es viendo cómo calcular. Vamos a ver también lo que es demografía, para poder tener todos los términos y después poder ir usando estos cálculos que vamos a hacer de natalidad, de mortalidad, que en sí también tienen la obligación un poco de saberlo, y lo vamos a ver también en estadística, que vamos a ver un poquito qué es lo que nos va faltando. Bien, yo espero que esto esté claro, que les ayude, que tanto insistir en los términos y repitiendo, ojalá sea una ayuda para que así no necesiten después estar estudiando, sino que ya tengan más claros los conceptos. ¿Preguntas? Ay, se cansaron, chicos. Hablé. La próxima van a ser ustedes. Bueno, Profe, sí. a nosotros nos están dando fechas de parciales de las otras materias. ¿Quieren hacer un parcialcito? No, No, pero si nos puede ir adelantando algo. Sí, lo que podríamos hacer en la primera parte de octubre, hacer algo cuando estemos terminando lo que es epidemiología, que creo para que no se junte tanto también con lo que va a ser estadística. Ustedes cuando están, porque yo no les quería poner la fecha sin preguntar, ¿cuándo tienen otras? Este mes tenemos 3, profe. y en octubre tenemos biología, ¿no? Me parece. En octubre tenemos 2, que es biología y práctica. En octubre. Claro, en octubre el 25, dijo la profe. Nosotros, por ejemplo, el 11 podríamos hacer algo de epidemiología, algo simple, para que no se le junte todo para el final. Igual puede ser un trabajo práctico, chicos. ¿Ok? Que creo que eso ayuda. Entonces, las clases las seguimos, pero ya les voy a ir, cuando vamos viendo algunos cálculos, y estos los van subiendo como trabajos prácticos, y así tenemos una nota, y lo que es concepto, bueno, lo dejamos un poco más para el otro parcial, que podríamos hacerlo en noviembre, un poco más escrito, que podría ser el... Ay, ustedes tienen los miércoles. Ay, ya me estaba olvidando. Podría ser el 17 de noviembre el parcial, y el 11 podrían entregar un trabajo práctico. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. El 11 de El 11 de octubre. octubre.